Y estamos aquí porque se viven acontecimientos muy importantes, tanto en Oaxaca como en Chiapas y otros estados de la República, y yo diría, en gran medida, en gran parte de los estados de la República, respecto del tema magisterial. Si en otros estados no ha surgido una protesta como la existente en Oaxaca, es por diversas circunstancias que todos entendemos, pero que también conocemos que el control que se ejerce por medio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación impide que estos maestros se puedan expresar en esos otros estados de la República en la que no hay este estallamiento de ideas y de expresiones como está ocurriendo en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, etcétera. Entonces, el día de hoy hemos venido aquí a plantear un posicionamiento, no solamente de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados Federal, sino también compartida con compañeros de la Cámara de Diputados de Oaxaca y otras cámaras también de otros estados en donde tenemos representación partidaria. Bien, en esas circunstancias hace uso de la palabra el diputado López Sánchez. Muchas gracias. Muy buenas tardes a los medios de comunicación. Como ya se ha dicho por parte del coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados Federal, vemos con mucha preocupación que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha renunciado al diálogo con la disidencia magisterial al detener a los dirigentes de la sección 22, al profesor Rubén Núñez Gines y a Francisco Villalobos, y con el anuncio de que otras órdenes de aprehensión de líderes magisteriales estarían ejecutándose. Expresamos nuestro rechazo total al uso discrecional de instancias de procuración de justicia como mecanismos de presión política y hacemos un llamado al gobierno federal y al gobierno estatal para que se detenga la criminalización de la protesta social. Para lograr una verdadera reforma educativa es imprescindible que se generen las condiciones de diálogo, paz y concordia con todos los sectores involucrados en la educación. Eso pasa por la liberación inmediata de los presos políticos del magisterio, Rubén Núñez Gines y Francisco Villalobos, y demás maestros que han sido detenidos arbitrariamente como resultado de la lucha magisterial. Por estas razones hacemos un llamado al gobierno federal para que sea el diálogo la principal herramienta para la solución del conflicto, no el uso político de la justicia. Urge la instalación de una mesa de interlocución con los maestros. De la misma manera, hacemos un llamado a la CENTE para que sus protestas se desarrollen de manera pacífica, sin caer en provocaciones y sin afectar derechos de terceros. Por otro lado, es importante hacer notar que cada vez es mayor la inconformidad social ante la mal llamada reforma educativa. Una verdadera reforma educativa no puede quedarse en controles administrativos y laborales. Si bien estamos a favor de que la evaluación aplicada a los maestros, esta no debiera ser una evaluación punitiva, sino que debe estar acompañada de un sistema integral que brinda los elementos necesarios para la capacitación y mejoramiento del personal docente. Por otro lado, la sociedad aplicó una evaluación el pasado 5 de junio en los estados en los que hubo proceso electoral y no cabe duda que el PRI gobierno reprobó de manera contundente. Ante este claro mensaje de la sociedad, la respuesta del gobierno federal no puede ser la de generar miedo, criminalizando la protesta social para evitar de cualquier forma que se extienda el ejemplo del descontento ciudadano expresado en las urnas. En virtud de lo anterior expresamos, primero, rechazamos el uso de la fuerza pública como medida para la solución al conflicto magisterial. Segundo, exigimos se instale una mesa de diálogo de manera inmediata para la solución de fondo y definitiva en la problemática magisterial. Tercero, exigimos un alto a la criminalización de la protesta social. Cuarto, hacemos un llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que conduzcan su protesta de manera pacífica, sin caer en provocaciones y sin afectar derechos de terceros. A nombre de los diputados locales del Estado de Oaxaca, diputadas y diputados locales, presidentes y presidentas municipales del PRD del Estado de Oaxaca,
del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Oaxaca y desde luego de las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara Federal. Muchas gracias. Bien, hace uso de la palabra la compañera diputada Karina Barón. Muchas gracias. En Oaxaca hay un dicho muy cierto: todos tenemos un maestro en la familia, todos tenemos un tío, un hijo, un hermano maestro. En un estado como el nuestro, al que los gobiernos, principalmente del PRI, han sumido en la pobreza, estudiar y trabajar como profesores es una opción no solo de realización, sino también de subsistencia. Por eso los profesores son familia, son parte nuestra. No son un grupo al que se puede reprimir sin consecuencias, porque los oaxaqueños sabemos defenderlos. Pero esto no lo entiende el gobierno federal, ni sus funcionarios, porque no conocen la realidad del país, ni la realidad de lo que sucede en estados como el mío. Ellos ven números y acuerdan conforme a números, no saben porque no conocen. Nosotros les pedimos, yo misma como diputada federal por Oaxaca les exijo diálogo inmediato, sin condicionamientos para ninguna de las partes, ni el gobierno ni el magisterio deben, a estas alturas del conflicto, negarse primero a sentarse en la misma mesa y entablar conversaciones maduras a la altura de lo que requiere nuestro pueblo, nuestro querido Oaxaca. Un alto a la escalada policíaca en Oaxaca. La presencia policial, lejos de amedrentar o intimidar, está logrando polarizar los ánimos en mi estado. En las últimas horas la entidad está prácticamente incomunicada. Hay que dejar a un lado el egoísmo y las demostraciones de poder y pensar en la población, en recuperar la paz y la tranquilidad social. Actúen, señores, dialoguen, porque lo más importante son las niñas y los niños de Oaxaca. El gobierno debe entender que su reforma educativa es meramente laboral y que en el Estado tenemos claro que lo que es necesario es arribar en una verdadera reforma educativa, que no solo transforme la relación sindical o laboral de los profesores, sino que permita a los niños de Oaxaca tomar la estafeta del desarrollo bien preparados, bien formados. Se los digo con gran preocupación. Oaxaca está al borde de un conflicto de dimensiones incalculables. Si el gobierno no actúa de forma inmediata, con mucha responsabilidad. Les reclamamos seriedad, les reclamamos visión de Estado para distender esta situación y encontrar soluciones inmediatas. Muchas gracias. Sí, mire, yo creo que en este caso, como en muchos otros, en donde hay esas relaciones de poder y se establecen esas relaciones con la población civil, el poder tiene una responsabilidad muy grande, que es la de tratar de conducir el problema o los problemas hacia cauces de solución. Aquí hay una cerrazón total. Debo decirle que no solamente es el caso central de la reforma educativa lo que debe discutirse y rediscutirse y canalizarse, sino que hay problemas que están planteando los maestros, como el caso de la retención de salarios, que tampoco quieren ser escuchados por el gobierno federal. Y eso nos preocupa muchísimo, porque hay temas que no solamente, insisto, atañen a la cuestión de fondo, que es la reforma educativa, sino otros que tienen que ver con la relación laboral de los maestros con relación a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, me parece que es una postura irracional. El Estado tiene necesidad de sentarse a platicar con la disidencia y encontrar causas de solución. Si no ocurre esto, como ya ha dicho aquí nuestra compañera diputada Karina Barón, esto puede desbordarse y generar un problema como ya lo hubo en Oaxaca en el 2006. Yo creo que la gente, como se ha recomendado aquí y suscribimos ese documento, tiene que guiar sus acciones de tal manera que no haya perjuicio para terceros. Ese es un punto en el cual nosotros tenemos que estar necesariamente de acuerdo. No podemos de ninguna manera estar apoyando actitudes que vayan en contra de la población. Por eso es que hacemos desde aquí un llamado también a la gente para que se conduzca con la suficiente capacidad organizativa y pueda llevar adelante sus postulados sobre la base de no perjudicar a terceros. Sí, efectivamente, mire, yo creo que esto ya desbordó el ámbito de actuación de la Secretaría de Educación Pública.
Y en ese sentido tendríamos aquí que exigir al secretario de Gobernación, porque este ya es un problema de gobernabilidad, exigir al secretario de Gobernación que tome cartas en el asunto, porque si no va a ser omiso. Y si ocurre un acontecimiento grave en Oaxaca, va a ser responsabilidad también de la Secretaría de Gobernación. Entonces yo diría que en este caso, en este último caso, es necesario que intervenga ya el gobierno federal a través de la dependencia correspondiente, que es la Secretaría de Gobernación, y desde luego, y la Secretaría de Educación Pública tiene que estar anuente a sentarse a platicar. Es decir, una cosa tan humana, un asunto tan humano como es el tema de la educación, no puede tratarse en los términos que se está tratando en este momento. Creo que el gobierno mexicano ha sido muy eficaz en perseguir maestros, en reprimirlos, no así para resolver los graves problemas que hay en el país. Los 43 tienen 2 años ya que no han sido objeto de localización. Es una irresponsabilidad del gobierno federal. El problema de la corrupción es un problema grave en el país. Pero bueno, entrando a su pregunta, yo creo que debieran auditarse todos los entes que tienen responsabilidad en el manejo de recursos, pero para el caso concreto, la aplicación de estos procedimientos no puede ser exclusivamente en aquellos estados en donde tiene injerencia la CENTE. El CENTE, que controla una buena parte de la educación en el país, tiene también responsabilidades, y ahí hay una cauda extraordinaria de problemas de corrupción. Entonces yo digo que hay que ser parejos y hay que revisar también a esos otros estados y a otras secciones sindicales del CENTE, porque seguro que hay graves problemas en el manejo de recursos también ahí. Diputados PRD, más cerca de ti.